buenas tardes. Nos alegra mucho de nuevo darles la bienvenida a esta segunda edición de los conversatorios Hablemos en Serio. Como siempre, Hablemos en Serio es un espacio organizado por el Foro de Futuro con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos juntos realidades mejores para todas y todos. El objetivo de estos conversatorios es discutir de manera crítica sobre la realidad y las tendencias globales, al mismo tiempo el impacto que tienen en Antioquia, para que sirvan a todos los asistentes de esta videoconferencia como elementos de análisis y decisión. Bueno, los diferentes encuentros de Hablemos en Serio que se llevaron a cabo en mayo, en junio y en julio, donde tuvimos diferentes expertos en temas de educación, economía, planeación, organizaciones sociales, eh, pudimos encontrar, digamos, cómo era la metodología que vamos a utilizar en estos conversatorios, que es un formato de tertulia, ¿cierto? Entonces, estas conferencias o estas tertulias las podemos ver de manera gratuita en la página de Antioquia 2050 o en nuestras redes sociales, que es Foro de Futuro, nos pueden encontrar en Facebook, ¿cierto? De igual manera, también van a estar en la plataforma educativa https cocrea.antioquia-2050.org. Se los voy a mandar más bien el enlace por acá en la videoconferencia, por si quieren visitar también la plataforma educativa. Listo. Hablemos en Serio es un espacio de todos los miércoles. Bueno, anteriormente lo hacíamos los viernes, ya nos queda mucho más fácil hacerlo los miércoles a las 5 de la tarde, donde tendremos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Londoño Yepes. Él fue miembro de lo que era el Planea en el aspecto económico. Y bueno, entonces el tema de hoy es qué pasó con la visión de Antioquia 2020, ¿cierto? Entonces, les voy a leer un poco el resumen de la hoja de vida del doctor Carlos. Él es economista de la Universidad de Antioquia y especialista en política económica de la misma universidad también. Ha sido director de las divisiones de planeación global y planeación del desarrollo de Antioquia. Fue miembro de los equipos encargados de la elaboración de los planes de desarrollo de Antioquia de 1984 al 2002. También fue presidente de la Sociedad Antioqueña de Economistas, presidente del Consejo Departamental de Planeación de Antioquia, miembro de los del equipo técnico de los proyectos Antioquia Siglo XXI, de la Visión Antioquia y del Planea, consultor de la CEPAL, director técnico del Plan Estratégico para Medellín y el Valle de Aburrá. Entonces, el doctor Carlos Londoño nos va a guiar en este conversatorio con el tema, como les repito, qué pasó con la visión de Antioquia a 2020. Para luego entonces continuar en compañía con el resto de contertulios, integrantes de la comisión de expertos de Foro de Futuro. Bueno, como es también la primera edición de este segundo semestre, quiero recordar un poco los perfiles de nuestros contertulios que nos acompañan el día de hoy de Foro de Futuro. Primero tenemos entonces al doctor Pedro Juan, ya ustedes lo conocen. El doctor Pedro Juan González es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía, con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia Planea, también, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es el rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También tenemos pues como contertulio experto invitado el señor Juan Pablo Durán, él es economista y magíster en finanzas de AFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Ha sido profesor, investigador y consultor en desarrollo económico, macroeconomía, econometría, riesgos financieros, finanzas corporativas, desarrollos de negocios, diseño de productos e innovación para entidades como el MIT
el DLP y el BIE. Bueno, IPSER y las universidades, la Escuela de Ingeniería y EAFIT. Además ha sido gerente y asesor de la Superfinanciera, Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en temas de riesgos financieros, educación, transferencia tecnológica, desarrollo económico y política industrial. Es cofundador también de la Fundación IPSER y CEO y actualmente CEO de la Sociedad Global Education SA. Bueno, entonces ahora sí recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo todas sus preguntas y todos sus comentarios a través del chat de esta videoconferencia para que los contertulios y nuestro invitado puedan responderlas. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida al doctor Carlos y adelante con el conversatorio. Alejo, yo quisiera recordar antes de Carlos que a diferencia de los conversatorios anteriores, en estos conversatorios vamos a tomar nota de todos los comentarios que ustedes hagan, pues tanto los que nos están viendo en el Facebook Live, como los comentarios que hagan en esta videoconferencia. Estos comentarios quedan grabados y vamos para ir construyendo, digamos, una propuesta de visión de Antioquia futuro, teniendo en cuenta, digamos, los diferentes temas que se van tratando en estas tertulias. Entonces, para que todos los comentarios, no solamente preguntas, sino comentarios al respecto, pues los pongan ahí en el chat para poderlos tener en cuenta. Disculpa, Carlos. No, tranquilo. Bueno, empiezo. Sí, claro que sí, pueda. Yo creo que lo primero es saludar al doctor Pedro Juan, agradecerle por esta invitación. Me parece muy valiente que me haya invitado a este espacio tan selecto. Bendito sea Dios. Pablo Durán, un saludo, lo mismo que al doctor Lucio y a todos los demás que nos acompañan en este conversatorio. Yo no puedo hacer otra cosa cuando voy a hablar del Planea que recordar un poquito a Gilberto. Me tocó trabajar con él al ladito y siempre evocó mucho su picaresca, su estado de ánimo tan alto siempre y su bondad. Lo mismo que a Beatriz, siempre tan aplicada, tan serena y con tanta sabiduría, y siempre nos ayudó en todo lo que teníamos que hacer. Pero también tendría que recordar a doña Lucía de la Cuesta, que siempre estaba presta a colaborarnos y siempre estaba muy activa en su trabajo social, que siempre llevó durante toda su vida. Hoy entonces vamos a hablar del Planea, perdón, de la visión y el Planea. Y hablando de la visión, vamos a hacer referencia también a ese concepto de la mejor esquina. En relación con el Planea se creó como un espacio para hacer realidad la visión de Antioquia. Es decir, el papel del Planea era traducir la visión en líneas estratégicas, en proyectos y en acciones más concretas que permitieran avanzar en el objetivo de la visión de acuerdo con los indicadores que para tal fin fueron elaborados por un grupo que hacía parte con un grupo de la visión, del proyecto de visión. El papel del Planea pues, ha sido muy importante, primero que todo porque en el Planea se recogieron una parte muy importante de las propuestas de desarrollo para Antioquia, que venían algunas marchando bien y otras estaban guardadas en los anaqueles. Y lo que se hizo fue, de acuerdo con unas líneas estratégicas, con unos criterios de actuación, pues seleccionar los proyectos que llamamos estratégicos para, con los actores responsables de esos proyectos, concertar la forma de hacerlos y la forma de
hacerlos articuladamente con los otros proyectos para generar las sinergias necesarias para avanzar en el desarrollo del departamento. O sea que desde ese punto de vista veo muy importante el papel del Planea. En el Planea se recoge mucho de lo que se venía trabajando desde mucho tiempo atrás en materia de planeación en el departamento. Yo diría que es un trabajo largo, una tradición que siempre ha sido muy característica de la gestión en Antioquia, los grandes esfuerzos en materia de planeación. Yo diría que todos estos esfuerzos surgen, nacen, yo le pongo una fecha en 1984, cuando estábamos en medio de una crisis que ha dado en llamarse la crisis de endeudamiento de los países en América Latina sobre todo. Eso afectó bastante a Antioquia y se expresó, digamos, en tasas de desempleo muy altas, alrededor del 20% o por el estilo. Esto preocupó bastante a la dirigencia antioqueña, que contrató un estudio a 3 distinguidos personajes de Antioquia: Edgar Gutiérrez Castro, Juan Felipe Gaviria y Luis Alberto Zuleta, que era profesor de la Universidad de Antioquia, para que elaboraran unas bases para un plan de desarrollo para Antioquia. Ellos hicieron un trabajo muy minucioso, muy detallado, y propusieron 3 grandes estrategias. Una de ellas era la reindustrialización del departamento, seguir avanzando en el proceso de desarrollo industrial, tratando de incorporar sobre todo materias primas más abundantes entre nosotros, y como era el caso del carbón, el caso de la madera, etcétera, y incursionar en la producción de bienes de capital para avanzar más en el proceso de industrialización, aprovechando las compras oficiales y específicamente las demandas que pudieran surgir de los proyectos de expansión del sector eléctrico en ese momento. La otra estrategia fue la conquista del trópico. A mí nunca me gustó pues eso de la conquista, porque me parece pues que evoca mucho hacia atrás la forma como nos incorporaron al desarrollo, ¿no? Y la tercera, pues obviamente todo lo que tiene que ver con condiciones básicas, sobre todo con el tema de las vías, de la infraestructura vial, que se ha considerado un problema sempiterno, ahora en camino de solución, sobre todo con los túneles y con autopistas de prosperidad, pero que permanece muy rezagado en materia de vías terciarias a nivel rural. Yo creo que ahí, bueno, ya después vienen otros planes. Quería mencionar ese porque se plantearon, digamos, metas muy detalladas en lo que tenía que ver con el crecimiento de la economía, alonado por la industria, por los sectores que mencioné, y eso tenía que jalonar el empleo y volver a cierta normalidad, digámoslo así, en materia de crecimiento en Antioquia. Una evaluación que se hizo inicialmente de lo que se hizo con este plan mostró pues de que el objetivo principal no se logró, porque por lo regular después de una crisis la economía crece no con base en aumentos en el empleo, sino en mejoras en productividad. Y bueno, ya después vinieron otros planes. No voy a entrar en cada uno de ellos porque nos demoraríamos mucho. Simplemente que a finales de la década de los 80, el doctor Gilberto Echeverry, que a la sazón era el presidente de Pro Antioquia, lideró un proyecto que se llamó Antioquia Siglo XXI. Ahí participaron distinguidos personajes de Antioquia, y eso fue antes de la Constitución propiamente del 91. Ya en el 91 tenemos un cambio muy importante en la forma como se hacen los planes y se ejecutan los planes con la Constitución del 91.
y la ley 152 del 94, que hace que la planeación se convierta también en un instrumento muy importante de la democracia participativa a través de los programas de gobierno y del voto programático. Yo creo que eso es importante considerarlo, y ya de ahí en adelante, pues todo el tema del desarrollo va a estar muy ligado al tema de la competitividad, ya cuando tenemos una economía abierta y pensando en crecer con base en exportaciones. Y ese tema de la competitividad nos va a llevar al tema de la visión de Antioquia. Ya enseguida les comento un poquitico cómo recuerdo yo esa relación tan importante entre la visión de Antioquia, la competitividad y esto de la mejor esquina. Bueno, el Planea también, digamos que fue muy importante porque apoyó mucho la elaboración del plan de desarrollo del departamento en su momento. Sobre todo en el gobierno de Molado también, Guillermo Gaviria. Yo creo que un complemento muy importante, esto mejoró mucho el plan de desarrollo del doctor Gaviria, porque le incorporó el tema de largo plazo, el tema estratégico al plan de desarrollo del departamento. Y esa es una falencia de la ley 152 del 94, es que es un plan programático para ejecutar lo que se propuso para los votantes. Entonces, allí no se habla para nada de largo plazo, de lo estratégico, y yo creo que el Planea entra a jugar ese papel importante en la región, en darle ese norte, esa orientación de largo plazo, ese contenido estratégico a las acciones no solamente del gobierno departamental, sino de muchos gobiernos locales también. Esto pues en lo que hace relación pues a la planeación y regional, departamental y local, y el papel del Planea en ese caso. Ahora bien, para que el papel del Planea hubiera sido mejor, pues lo correcto hubiera sido que se hubiera tenido una respuesta muy fuerte por parte del sector privado y por parte de muchos actores importantes en la toma de decisiones en el departamento. El espacio que se tenía para los grandes decisores es el consejo, el espacio es del consejo rector. Allí es donde se debían de tomar las grandes decisiones, y tal vez lo que yo recuerdo de ese momento en el Planea es que no nos funcionó como queríamos el consejo rector. No se pudo reunir mucho y realmente no se pudo contar con actores importantes para la toma de decisiones en ese momento en la región. Se pudo haber articulado mejor y de esa manera la función y el papel del Planea hubiera sido mucho mejor. Un aspecto que quisiera mencionar es el tema de la participación, porque este plan, desde el punto de vista metodológico, se hizo con expertos y con grandes decisores. Y luego, a través de un proceso de masificación, de comunicación muy fuerte, se trató de llegar a la comunidad. Un estudio, una encuesta que se hizo en su momento, mostraba que muchos de los jóvenes bachilleres, los que estaban en bachillerato,
conocían de la visión. Pero en la universidad yo le pregunto mucho a los estudiantes, ¿ustedes conocen la visión de Antioquia? Nadie sabe qué es la visión de Antioquia. A muchos profesores les pregunto, ¿saben qué es la visión de Antioquia? No saben qué es la visión de Antioquia. O sea que ha perdido como vigencia por el desconocimiento que tiene la gente de la visión. Y yo creo que mucho tuvo que ver el hecho de que no se hiciera de abajo hacia arriba, de que se le contara más bien a la población que se había hecho en vez de construirlo con la gente o con la mayor parte de la población que se pudiera. Yo creo que un ejercicio de revisión de este tema de pronto puede ser muy importante si se comienza a hacer desde las regiones, con la gente, involucrando a la gente. De esa manera va a haber mayor compromiso, mayor conocimiento, y de pronto va a ser mucho mejor en lo que tiene que ver con los resultados posteriormente. Pero no quisiera referirme mucho más al tema del Planea, simplemente decir que el Planea también sufrió de los problemas que han sufrido muchas instituciones y organizaciones institucionales en Antioquia, y es el problema de la descoordinación institucional. Sobre todo en los 90 en adelante hemos creado muchas cosas, el sistema de apoyo ha sido fuerte, es decir, se han venido creando instituciones de todo tipo, para apoyar en crédito, para apoyar en asesorías de distinta naturaleza, en el mercadeo, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido mucho problema con la forma como funciona todo este aparataje, todo este aparato institucional, porque se generan muchas duplicidades, mucho tema de descoordinación, mucha debilidad a veces en las instituciones. Se crean organizaciones que no tienen la capacidad, no tienen los recursos, terminan siendo consultores para poder sobrevivir, y eso pues hace difícil también el manejo de los temas que le tocaba planear, sobre todo por la parte de coordinación, de articulación para los proyectos estratégicos. Bueno, debemos descansar al Planea y vamos un poquitico bueno, quisiera contarles algo en relación con la relación Planea-competitividad y visión-competitividad. El tema de la visión de Antioquia ha estado muy ligado al tema de la competitividad. Con la apertura de la economía, pues ya comenzamos a hablar de competitividad. No sabíamos nada de eso. Tuvimos que hacer un trabajito que fue conseguirnos el libro del informe del IMD en su momento, con sus 9, de acuerdo con sus 9 pilares, y yo no sé, su montón de variables, y arrancamos por ahí y nos atuvimos a la definición que nos daba de competitividad el informe del IMD. Informe Monitor para que todos lo tengamos claro, ¿cierto? ¿Cómo? Informe Monitor para que todos lo tengamos claro. Sí, en 1993, para ser más exactos, Confecámaras, creo que el gobierno también le metió plática a eso, contrataron a la firma Monitor Company de Michael Porter para que nos enseñara un poquitico sobre la competitividad y cómo trabajar. Obviamente que en el caso de Porter, pues la orientación muy desde el punto de vista empresarial, ¿no? Pero muy importante con su metodología del diamante de Porter y sus aristas, que fue aplicada inicialmente para 8 ramas industriales. Y de allí se derivaron recomendaciones muy importantes, como por ejemplo la de trabajar bajo el esquema de clúster, cadenas productivas, sobre todo de clúster,
Bueno, y otras recomendaciones, como Porter, yo creo que haciendo estos trabajos aprendió la importancia de las regiones y de incorporar este concepto también en el trabajo, en los temas de competitividad. Y hay que se haya hecho otro trabajo con enfoque más regional. Yo no me acuerdo, doctor Pedro Juan, cuántas ciudades se consideraron: Bucaramanga, Medellín, no me acuerdo cuáles otras. Bucaramanga, Medellín, Barranquilla. Cali. Cali también, sí. Y yo creo que eso fue muy importante para Porter, porque se dio cuenta de la importancia del trabajo desde el punto de vista de las regiones, y esa fue la recomendación con la cual, digamos, algunas entidades recogieron esa orientación y se especializaron en algunos temas de la competitividad. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con su trabajo sobre los clústeres; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con su trabajo sobre las cadenas productivas, los acuerdos de competitividad alrededor de las cadenas productivas. Es decir, se desató un trabajo bien interesante en ese tema. En el 93, yo quiero llamar la atención sobre un trabajito que me tocó coordinar como director de una oficina en planeación departamental que se llamaba la Oficina de Planeación Global. Era para tirar globos. Pero muy bueno el trabajo. Yo no sabía que tirar globos era tan bueno. Bueno, pero digamos que el gobernador en ese momento era el doctor Juan Gómez Martínez. En Antioquia siempre se era muy pesimista hasta entonces sobre el futuro de la industria y de la economía en el Valle de la Aburrá con la apertura, porque decíamos que estar tan lejos de los puertos, con ese tipo de comunicaciones, de carreteras, etcétera, era muy costoso, y nosotros hemos tenido una industria que importa mucha materia prima y muy pesada. Entonces no íbamos a ser competitivos ni para exportar, y la producción interna iba a resultar más bien cara. Entonces, el resultado sería que hay una relocalización más cerca a los puertos. Y aquí nos quedaríamos buscando qué hacer, ¿cierto? Buscando trabajo. La cosa no ha sucedido así. Lo que todos esperaban no ha sucedido, aunque algunas empresas se han tenido que relocalizar, impulsadas pues por problemas por ejemplo, de Itagüí. Muchas empresas han tenido que salir porque el costo de la tierra ya es muy alto, porque hay mucha congestión, muchos problemas de contaminación, y han buscado, digamos, en el norte o en el corredor Guarne, Río Negro, una posibilidad, pero otras han ido a Cartagena, pero no en la medida en que se esperaba, y sobre todo industrias ya demasiado contaminantes, bastante pesadas, hidráulicas, etcétera, que no, es muy difícil que estén en este medio. Entonces, una mirada más de Antioquia, no tanto hacia adentro, sino hacia afuera, mostró una realidad muy distinta a la que siempre habíamos tenido. Por el contrario, surgió la imagen de un departamento con mayores posibilidades de crecimiento, y en el cual su industria permanecía en el Valle de la Aburrá y seguiría creciendo, porque obviamente aquí se generan economías de escala, y en la medida en que se mejora el transporte, pues la tendencia es a que las empresas no se dispersen en el territorio, sino que se localicen en un lugar determinado. Yo creo que eso fue importante. Pero con esa mirada hacia afuera también se elaboró una propuesta vial que se llamó Plan Vial de la Apertura de Antioquia, para optimizar el plan, para optimizar el plan nacional de infraestructura, y para integrar mejor a Antioquia con el resto del país. Ese plan estuvo precedido de un enfoque de un trabajo que fue un enfoque de planeación por ejes de desarrollo,
Y sobre esos ejes es que se plantearon las propuestas viales en ese trabajo. Es muy importante ese estudio porque, digamos, va a ser la antesala de lo que hoy son las autopistas de prosperidad y que, digamos, su orientación surgió desde ese trabajo. Pero Guillermo Gaviria en ese momento era el director de Invías y le gustó mucho esta propuesta. Y él dijo, esto no es solamente importante para Antioquia, esto es muy importante para el noroccidente del país. Pero tenemos que crear, y además esto tenemos que trabajarlo conjuntamente con proyectos económicos, utilizarlo para la promoción del desarrollo económico también y social. Y dijo que, y para eso creó una agencia de desarrollo. La idea era como una agencia de desarrollo, que se llamó la Corporación La Mejor Esquina de América. Pues yo fui por parte de la gobernación, pues yo asistía a las reuniones de este grupo. Entonces, en el gobierno, más adelante en el gobierno de Samper, a Samper lo critican mucho, pero le prestó atención a este tema de la competitividad y se ve que lo entendía un poco. Creó la consejería, el Consejo Nacional un Consejo Nacional para la Competitividad y la Consejería Presidencial. Y en el decreto con el cual se creó el Consejo Nacional de Competitividad, se dice que cada departamento que quiera crear su consejo regional lo haga. Antioquia realmente lo hizo con el apoyo muy importante de una corporación calidad que yo no sé si todavía existe, pero que le prestó mucha atención a esto. Doctor Carlos, me disculpa interrumpirlo. Le recordamos que son 20 minuticos para introducir el tema y ya luego le damos la palabra a los otros contertulios. Bueno, entonces vamos a motilar esta vaina. Sí. Sí, tienes razón, de pronto me estoy muy detallado la cosa. Bueno, pero lo que quería llegar es lo siguiente, que cuando se hizo la visión, se le pidió permiso, digámoslo así de alguna manera, a la corporación creada, la corporación La Mejor Esquina de América, para utilizar ese nombre, ¿no? Ese título, pero obviamente detrás está todo el enfoque que conlleva ese concepto de la mejor esquina, que después resultó que la mejor esquina era Córdoba, Antioquia y el Chocó. Así se trabajó posteriormente. Bueno, entonces vamos a avanzar al segundo punto. Y ¿es Antioquia la mejor esquina? Esa es la pregunta. Voy a responderla muy rápido para que entremos en el conversatorio. Yo lo que digo es que Antioquia no es la mejor esquina, que la mejor esquina es algo más amplio, pero sí es el centro de la mejor esquina, sí es el corazón de la mejor esquina. Cuando uno se refiere a la mejor esquina, se refiere sobre todo a un territorio con unas características, la más importante, yo digo que es que en ese territorio la distancia entre el Atlántico y el Pacífico es muy corta. Por eso está el Canal de Panamá, pero ya sabemos que el comercio mundial sigue creciendo, que se requiere ampliar ya siempre el Canal de Panamá. Y yo creo que se puede estudiar sobre todo en territorio chocuano y de Urabá, ese proyecto viejo de un canal seco, que sería, como yo lo entiendo, pues un ferrocarril y transporta contenedores a gran velocidad y ayudaría mucho. Lo mismo que las alternativas terrestres por Colombia. De eso pues ya se ha hablado mucho y no quiero pues entrar en detalles. Yo creo que es muy importante tener en cuenta el hecho de que
Urabá es un, perdón, Urabá no, Antioquia, hablemos más bien de Antioquia, es un cruce de caminos a nivel internacional. Y eso le abre muchas posibilidades, diría yo, como para montar plataformas logísticas, una oferta de servicios logísticos, no solamente para en la parte más honda hacia el norte del Golfo, pues el fondeo de barcos grandes, la reparación, el mantenimiento de barcos, sino también todo el apoyo logístico al comercio internacional. Eso sería muy importante pensarlo. Eso viene, digamos, de esa característica, es que dentro de lo que se llama mejor esquina, que es una cosa muy más amplia, Antioquia es un cruce de caminos y eso le permite, digamos, proyectarse como un centro logístico de servicios avanzados para el comercio internacional. Así lo veo y ojalá pues trabaje en esa misma dirección. Bueno, también es importante tener en cuenta que tenemos por el lado de Antioquia un potencial muy importante para la producción de alimentos y para el manejo también de energéticos y la exportación de energéticos junto con Venezuela. La salida del Pacífico que tiene Venezuela es por Colombia y yo creo que en eso hay que hacer causa común, y con el Chocó Antioquia tiene que hacer causa común también para la salida por el Pacífico. Yo creo que es un tema muy importante porque el siglo XXI parece ser que va a estar más signado por la dinámica de la China, de la India, de otros países emergentes que van a demandar muchos alimentos, van a demandar mucha energía, y yo creo que en medio de este tema de la escasez de agua y tierras con agua, con el cambio climático nosotros tenemos una posibilidad importante para ese efecto. Bueno, yo quería referirme un poco a los indicadores, pero no tengo tiempo, ya nos hemos demorado mucho rato, ¿cierto? Ya llevamos un poquitico más de 20 minutos, pero la idea es pues que podamos conversar entre todos, entonces si es como lo más adecuado la introducción pues cortica. Entonces, no, si usted gusta, le puede dar la palabra ya. En el tema de los indicadores. Puede finalizar la idea ya. Si quiere, le da la palabra a uno de los contertulios. ¿Le damos la palabra de una vez? ¿O hago un comentario sobre los indicadores? Si quieres, Carlos, en una de las rondas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Usted, doctor Carlos, entonces ya usted nos dirá si quiere la opinión del doctor Pedro Juan, del doctor Juan Pablo Durán. Bueno, a mí me gustaría mucho escuchar al doctor Pedro Juan, porque siempre trae unas posiciones bastante interesantes, y yo quisiera pues su opinión sobre este tema de si es Antioquia la mejor esquina de América. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué rico que nos volvimos a encontrar. Gracias al doctor Carlos por la deferencia de dedicarnos este tiempo para que le hagamos un corte de cuentas ahora más adelante a ver este proceso de casi 20 y punta de años, en qué llegó, a qué paró o qué no llegó. Yo quisiera simplemente reforzar tres cositas, saludando primero a todos y cada uno de ustedes, pero muy especialmente al doctor Keipo Timaná, que está ahí, y al doctor Juan Diego Uribe, unos grandes amigos y unos grandes pensadores de la dinámica y la problemática antioqueña. Yo no quiero hacer ni mucho menos un recorrido paralelo al que acaba de hacer muy bien hecho el doctor Carlos. Ese punto de arranque de 1984 fue importante, aguzado por los problemas que no solamente había al exterior, sino al interior. Recuerden que el decenio del 80 para el país y para Antioquia fue complejo porque explotó el narcotráfico, explotó comillas, es que como que nos dimos cuenta que no existía, a pesar que desde los 60 venía la marimba y después venían otro tipo de situaciones. También es muy importante, Carlitos, recordar que es que la Constitución del 91, digamos, fue un antes y un después. Es que nosotros veníamos de una Constitución de 105 años de vigencia,
que era la de 1886, cuyos ejes eran la centralización y la representación. Pero es que a partir del 90-91 empezamos a hablar de unas cosas que en este país estaban como vedadas. Había que hablar de descentralización, de participación, que eso jamás pues se nos había pasado por la mente que eso se podía hacer. Y lo otro es que ese ejercicio de la elección popular de mandatarios locales, tanto a nivel municipal como departamental, generó unas dinámicas distintas. Es que antes definitivamente éramos una poscolonia, pero después del republicanismo. Entonces estábamos pendientes de qué decían en Bogotá y ahí más o menos seguíamos. Ahora, parte de lo que alarmó a la dirigencia del momento, encabezada por el doctor Gilberto, pues si no hubiera sido por él no hubiera pagado nada, es mi posición, es que él nos decía a todos en su momento: hombre, así como nosotros nos sentimos tan absolutamente centralizados desde Bogotá, así se sienten todos los municipios de Antioquia con respecto a Medellín. Y eso sí es una cosa muy complicada. Y eso llevó a unas dinámicas muy particulares. Hablamos de apertura económica, empezamos a hablar de competitividad, como tú dices, pero empezamos también a entender, y eso nos demoramos 20 años, más o menos 20 años, estoy redondeando, que cuando uno iba a preguntar en el sector público local, municipio de Medellín, gobernación de Antioquia, ¿con quién se puede hablar de economía? ¿Con quién se puede hablar de desarrollo económico y empresarialismo? No había interlocutor válido. Ahí sí puedo hablar con mucha solvencia, porque cuando uno vive en el monstruo en sus entrañas, pues entonces usted sí puede hablar con mayor propiedad. Eso me tocó a mí cuando yo manejaba la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Entonces todo el mundo decía: bueno, ¿y con quién hablamos en el gobierno? No había con quién hablar, a no ser que fuera un encarrete particular de el gobernador, del alcalde o de un secretario. No era un tema institucional en Antioquia en esa época. Saludos al doctor Roberto Ortegón, que también lo veo por aquí muy juicioso. Ahora, recuerden algo, y a mí me gusta mezclar un poquitico de historia, doctor Juan Pablo, porque eso también ayuda a contextualizar. Recuerden que cuando por allá en 1400 tuvieron problemas los sefardíes en España, uno de los tantos problemas, hubo una evacuación colectiva, ¿cierto? Y un poquito de ellos llegaron a estas tierras y llegaron con su cultura, un arraigo religioso de aquí a la luna, pero un amor por la plata del macho también, hijo de padre. Entonces es una combinación que todavía hoy parte de nosotros lo tenemos, y yo me incluyo en ellos para no votar corriendo. Esos sefardíes negociantes, amantes del dinero y la religión, casi que también mostraron unos nuevos aires con respecto a cómo entendernos dentro de esa paquidermia, de esa colonia y de esa época novorepublicana que apenas se estaba instaurando. No sé si ustedes vieron que este fin de semana, el viernes 7 de agosto, salió en los diferentes periódicos los datos de la encuesta mundial de valores. La encuesta mundial de valores. Esto pues lo trabaja el World Value Survey Association, y básicamente lo que nos dice, palabra más, palabra menos, a nivel de colombianos, pero muy específicamente para los antioqueños. Eso nos parecía un estudio hecho para nosotros. Nosotros nos mantenemos satisfechos con lo que tenemos, bastante o poquito, y somos más desconfiados que un chucho. Eso implica individualismo, egoísmo y dificultad para asociarnos. Por eso nuestra sociedad es tan frágil. Ahora, algo que entró, que hizo mucho ruido porque nos estrujó, fue un gobernador de Antioquia previo a las elecciones populares, que se llamó el doctor Álvaro Villegas Moreno, que todavía está vivo. Él fue el bacán que empezó a hablar de polos de desarrollo. Y empezó a hablar de polos de desarrollo cuando se encontró siendo gobernador, que es que la pobreza en Antioquia era la macha. Es que uno salía del Valle de Aburrá y uno encontraba, era otra cosa distinta. Es que era el Valle de Aburrá y el resto. Y entonces, en ese momentico todavía no estaba tan integrado el Valle de Aburrá, pues alrededor del área metropolitana como institución. Entonces había unos municipios aquí que más o menos eran vecinos, que después muy sofisticadamente les hablamos de conurbación,
Y eso genera entonces una condición particular. ¿Cómo generar desarrollo desde lo local? Que no lo habíamos pensado, Carlitos, o no se había pensado en la época, ¿cierto? Y nos encontramos con una realidad muy macha, que todavía hoy está vigente, y aquí hay economistas muy ilustres dentro del auditorio que tenemos hoy. Es que Antioquia, y es una hipótesis personal, sigue sumida en la economía de enclave. En la economía de enclave. Y mientras eso exista, hablar de desarrollo local es una quimera, o una ingenuidad, o una bobada, o una estupidez, o el que es bruto y no entiende, ¿cierto? Lo que remedio no tiene, ¿cierto? Si usted lo que hace es exprimir el territorio y no le reinvierte en una pequeña pócima, pues usted lo que está haciendo es estrangulándolo, que eso es lo que vemos hoy en lo legal y lo ilegal en Antioquia. Porque es que ¿dónde queda la riqueza del banano en Antioquia? En Urabá. No queda en Urabá, queda en Medellín, Bogotá y Miami. Y hablo de lo legal, lo mismo que el café, lo mismo que la minería. Pero es que aún lo ilegal, vayan al Bajo Cauca, vayan a Tarazá y Caucasia, que son las tierras donde hoy hay narcotráfico venteado, ¿y qué encontramos allá? La pobreza más absoluta. O sea, lo ilegal y lo legal irrespetan el territorio. Y si uno irrespeta el territorio, pues de ahí para adelante hablar de desarrollo integral, pues usted lo puede decir, pues, porque es que la retórica puede con todo, pero no va a encontrar resultados reales. Importante es que también nos detengamos un segundo, Carlitos, porque hemos hablado de la visión, pero es que ese enunciado, esa prosa, no salió del sombrero del mago. ¿Cuántos talleres hicimos, Carlitos? Doctor Keipo, doctor Juan Diego, que nos tocó a todos nosotros los viejos, ¿cierto? Pero hicimos mucho, abusando de la gente en términos de participación. Y es lo que hemos hablado Carlitos y yo en su momento. ¿Cómo es que llamamos a la gente para que nos dé insumos y después irresponsablemente no la llamemos a darle cuentas? Es que mi mamá, doña Berta, diría que eso se llama mala educación. Pues los llama a quitarles el tiempo, a que inviertan en sus proyectos y después no les da cuentas. Pero eso sí es como feo. Y es un vicio que no hemos podido quitarnos aquí en Antioquia. No sé, doctor Roberto, allá en Bogotá, pero aquí en Antioquia no. Cosa tan berrionda. Eso sí, cuando el gobernador de turno o el alcalde de turno quiere hablar de un nuevo plan estratégico, ahí mismo empieza a pensar en convocatorias. Eso sí, es que tenemos que hacer mesas de trabajo, es que tenemos que hacer mesas sectoriales, es que tenemos que hacer mesas de las mesas. Por Dios y por la Virgen. Eso hay que ser un poquito más coherentes y respetuosos. Permítanme muy lentamente, yo quiero releer esta visión. Es que es bonita, hombre. Pilas. Esta visión tiene su nacimiento real en 1997. Cuando 650 instituciones firmamos un acuerdo. Muy bien. ¿Y qué decía? Que en el 2020, o sea, 23 años después, se pretendía que Antioquia será la mejor esquina de América. Ya hizo la claridad respectiva, Carlitos. Justa. Después nos ponemos de acuerdo que es justicia, ¿cierto? Eso pues, Platón todavía está devanándose los sesos, pensando la cosa que es. Pacífica, hijo de padre, por Dios, hombre, en un país donde hay registrados 187 conflictos, dicen los historiadores, de 1819 a la fecha, hablar de que tenemos vena pacífica es un absurdo, o es un imbécil el que piense que así sea. Si usted coge 200 años mal contados y lo divide por 180 y punta, eso da un conflicto cada 3 años. Obviamente estoy haciendo una distribución lineal uniforme, ¿cierto? Que no es el caso. Pero, entonces, pacíficos no somos. Educaos. Ave María, por Dios. Yo que amo la educación y en esto me pliego y se me encharcan los ojos pensando en la doctora Beatriz. ¿Cuál ha sido la muestra de civilidad que ha dado la ciudadanía de este país con el manejo de la pandemia? Criticamos a los de estrato 1, 2 y 3 porque hacen fiestas y hacen partiditos de fútbol en la calle. Pero ustedes no han visto en los noticieros
las colas de los gente de estratos 5, 6, 7 y 8 tratando de meterse por los caminos y los recovecos para evadir los retenes y poder llegar a sus fincas en los puentes. O sea, ni el estrato 1 y 2, ni el estrato 5 y 6. No hemos podido educar esta caterva de señores. Empezando por mí, ¿cierto? Pues para que la cosa pues, quede clara y no ofender a nadie. Pujante. Pujante. Querer apujar. ¿Hacer fuerza o qué? Porque es que como decía el propio doctor Gilberto, y no me cansaré de repetirlo, para que a las generaciones nuevas no se les olvide, es que en Antioquia hay mucha iniciativa, pero poca culminativa. Poca culminativa. Ave María. Elefantes, dinosaurios, pero tiranosaurios, pues, tiranosaurios rex, de esos los grandotes, pues, no son dinosaurios chiquitos, ni elefantes chiquitos, no, son los grandotes. Y no solamente en términos de infraestructura física, sino también de infraestructura conceptual y mental. Y en armonía con la naturaleza. Me voy a apropiar de algo no original mío, ni más faltaba, cuando se critica, por ejemplo, parte de nuestra cultura que va en el ADN, cuando le hacemos la alabanza en el himno antioqueño al hacha que mis mayores me dejaron por herencia y que sirvieron para deforestar Antioquia, ¿cierto? Bajo un principio, una lógica, una realidad particular en su tiempo, todo tiene su justificación y todo tiene su razón de ser, no ni más faltaba, se va a poner uno a pontificar. Pero lo que es claro es que ha sido muy difícil volver un propósito colectivo algo que a algunas personas, 1000, 2000, 3000, 10.000, se les ocurre como sano en algún momento del tiempo. Diría Carlitos, es que no empezamos de arriba abajo, sino de abajo arriba, sino de arriba abajo. Es que todavía es muy difícil hacer aquí cosas de abajo arriba desde que el desarrollo local lo tengamos castrado, Carlitos. Es que así es muy difícil. Es que cuando usted le toca ir a pueblear, y entonces usted se sienta un jueves por la tarde en la plaza del pueblo, y usted ve los jóvenes que todavía no se han ido ni para el narcotráfico, ni para los grupos ilegales, o los contrabandistas, sin saber qué hacer. Usted dice, aquí nos llevó el chucho, pues. Por Dios, entonces, ¿para qué el liceo en el pueblo? La Universidad de Antioquia todavía sigue siendo como ese imancito para traer gente de afuera, para que se venga a estudiar aquí, como lo hizo mi abuelo hace 90 años. En eso hemos avanzado poquitico. Obviamente que ya hay con un portafolio más amplio de situaciones. Simplemente, para que el doctor Juan Pablo nos ayude y ustedes también, los queridos asistentes, es entender también que cuando hablamos de la apertura económica, hablamos de competitividad, de la visión de Antioquia y de la creación, que yo diría que es un paso importante, tímido pero importante, de la Secretaría de Productividad y Competitividad en el año 2003. 2003. O sea, 6 años después de haber lanzado la visión. Eso lo instrumentó el doctor Guillermo Gaviria Correa, siendo gobernador. Y tuve el grandísimo honor de que en su momento me cogiera cortico, y me dijo, usted que friega tanto desde la Cámara de Comercio, porque no tiene con quién hablar aquí en el Estado, entonces venga y monte la Secretaría de Productividad y Competitividad, y usted habla con los empresarios a nombre del Estado, ¿cierto? Y dicho y hecho. Y yo que entro y a la semana me lo secuestran. Hijo de padre, por Dios, hombre, es que Murphy es absolutamente despiadado, por no decir lo mínimo, Doctor Juan, siga usted porque es importante que le demos espacio al doctor Carlos Londoño para que nos hable de indicadores y nos hable del estudio que culminó el año pasado alrededor de que hoy, en el 2020, nos propusimos cosas, definimos proyectos y afortunadamente al señor gobernador anterior, al doctor Luis Pérez, se le ocurrió, después de que lo fregamos mucho, bueno, hagamos pues una cuenta de qué es lo que quedó de la visión 2020, ¿cierto? Al menos un documentico, pues, alguna cosa que no deje que la cosa pase como olímpicamente, ¿cierto? Porque todavía estamos en el 2020, ¿o no? Ahora, ¿por qué
esa falta de seguimiento, doctor Queipo. Y me parece que veo a la doctora Beatriz y me pellizca. Por la fragilidad del esquema de gobernanza de esos procesos. Y por la tibieza y falta de compromiso de las entidades miembros de lo que se llamó en su momento Consejo Rector, donde no queda nadie que pueda tirar la primera piedra. Porque ahí estaban todos los blancos de Antioquia a nivel personal o institucional. Las universidades, los gremios, las cámaras de comercio, las organizaciones sociales, los alcaldes, el gobernador, hasta el Patas, y no fuimos capaces de empujar el proceso, ¿cierto? Entonces, listo, si ese es el tamaño de la dirigencia, pues ese es el tamaño de los resultados. Yo por ahora me callo y le entrego la palabra al doctor Juan. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, digamos que sí, es muy importante escuchar los temas de los indicadores. Yo, de hecho, esperaba que los fuéramos a repasar. Y bueno, y muy bueno pues que el doctor Carlos nos los presente ahorita en el estudio que hizo sobre hagamos una en términos de indicadores y si lo logramos o no, pero yo creo que el doctor Pedro Juan ya nos dio, digamos, algunas luces sobre el tema. La pregunta es, ¿por qué no somos la mejor esquina de América, digamos? Si es que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, digamos que sería muy importante identificar algunas hipótesis, algunos porqués, para que no cometamos el mismo error para las planeaciones futuras, para que las planeaciones futuras fueran, digamos, más efectivas, porque el sueño de la mejor esquina de América era un sueño en que, digamos, se lograron los acuerdos sociales necesarios, todos queríamos esa visión, y entonces, digamos que la pregunta es si todos la queríamos, si fue una cosa absolutamente participativa, si hasta los niños de los colegios conocían el tema, digamos, ¿por qué no somos la mejor esquina de América 20 y pico de años después? Entonces yo creo que hay unos temas específicos digamos, desde el punto de vista conceptual, que son importantes tener en cuenta. Y es que el doctor Carlos Londoño empezó a decir, digamos, algunas características que tenía Antioquia desde el punto de vista geográfico, específicamente como punto de encuentro entre el norte y el sur del continente americano, pero también entre el Pacífico y el Atlántico, digamos, por el lado de arriba, pues, de Antioquia en Urabá. Pero hay que tener en cuenta que los temas geográficos no necesariamente determinan el desarrollo. Nosotros tenemos islas, digamos, que están estratégicamente bien posicionadas. Esta isla que se me escapa el nombre, pero que en las guerras mundiales son de las más importantes porque están entre el oriente y el occidente. Es una pequeña isla muy desarrollada, pero que su dirigencia supo negociar los acuerdos en la Guerra Fría, e incluso negociaba con el uno y con el otro a ver quién le daba más, ¿cierto? Eso fue uno de los ejemplos de negociación que uno ve en Harvard, de exitosa negociación. Y hoy es un país, hoy es un país desarrollado, muy desarrollado, pero también ve uno hay muchos territorios, digamos, que unen, por ejemplo, Europa con el Medio Oriente, que están llenos de guerras, llenos de destrucción, llenos de pobreza. Entonces existen los dos extremos, de tal forma que uno no puede decir que los temas geográficos por sí solo definen el desarrollo, tampoco el tema de las vocaciones y las ventajas competitivas. Si fuera así, Taiwán, Singapur, digamos, los tigres asiáticos, Japón,
no serían hoy potencias industriales automovilísticas, ellos eran países, digamos, absolutamente rurales, la gente sabía era sembrar y pescar y etcétera, en Japón, pero resulta que ellos no se fijaron en sus vocaciones, no se fijaron para qué servía su tierra. Aquí hay muchos dirigentes que dicen, bueno, no es que el problema es de la tierra y en qué vamos a usar la tierra, y resulta que uno ve que hay países que se han desarrollado, digamos, desarrollando unos sectores económicos que tienen toda la lógica económica para ser desarrollados, y no necesariamente la lógica de las ventajas competitivas. Y digamos que en ese sentido nosotros tenemos que empezar a mirar un elemento que ahorita comentaba el doctor Pedro Juan, y es la mención que hacía de la doctora Beatriz con respecto a las instituciones, ¿cierto? Yo hablaba hace unos minutos con una profe, una economista que se llama Alicia Puyana Mutis, que ahorita está en México, y me recordaba la misión Kerry del Banco Mundial, la primera misión del Banco Mundial, que fue en 1949, y algunas conclusiones de esa misión. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta hoy, porque una de las cosas que encontró esa misión es la relación entre ciertas élites privadas y el Estado, en donde no es una relación, digamos, solamente cercana, sino que es una relación casi que simbiótica. Es decir, prácticamente existen aquí unos grupos empresariales y unas familias que definen los proyectos estratégicos del Estado y definen incluso la distribución de los recursos públicos. Y esa fue una de las conclusiones de la misión Kerry, no para Antioquia, para Colombia. Es decir, la forma, el relacionamiento que existe, digamos, entre el sector privado y los presupuestos públicos. Y eso es muy importante porque uno sí ve unos cambios muy interesantes entre cómo eran las élites en ciertos momentos de acuerdo a la ideología económica. Entonces uno se encuentra con que en los años 50, 60, específicamente en Antioquia, 70, era una élite que, como bien decía Carlos, era una élite de Antioquia enfocada mucho en la industrialización, en la conexión de la infraestructura, etcétera. Y eso realmente, el doctor Carlos dice, eso no se dio, pero cuando uno va a mirar cuáles fueron las grandes obras en términos del ferrocarril de Antioquia, del IFI como banco de desarrollo, de EPM, del barrio Laureles como barrio obrero muy bien planificado, digamos, de las grandes empresas que hoy son representativas de Antioquia, del grupo Empresa, del grupo Argos, del Banco de Colombia, pero Conavi, pero el Banco Industrial Colombiano, que ahorita, digamos, algunos de ellos se fusionan en lo que hoy es el Bancolombia, etcétera, fueron precisamente, bueno, toda la industria textil, es decir, con el edificio Coltejer, por ejemplo, en un tiempo fue una insignia de Antioquia. Uno ve que eran unos empresarios que donaban tierras para que se hicieran los barrios, que hacían hospitales, que hacían teatros, que invertían, digamos, en el desarrollo y que veían el desarrollo industrial y económico como parte del desarrollo empresarial, ¿cierto? Es decir, el cuento que hay hoy de que las empresas deben generar utilidad, rentabilidad económica, social y ambiental, ellos ya lo sabían hace muchos años, y eso no era un cuento nuevo para ellos, ¿sí? Y esa fue una
una época de oro para Antioquia. Antioquia se volvió un referente para Colombia. Y tiene que ver mucho con esa simbiosis que había también entre el sector privado y el sector público, pero yo creo que nosotros, que ya esa tendencia dio un giro totalmente, y ahí es donde es interesante cómo la visión de Antioquia 2020 se da precisamente en los 90, cuando precisamente todo cambió. Cambió la visión de las élites, cambió la ideología económica y cambió, digamos, la estructura social y de poder en Antioquia. Entonces nos encontramos con que desde los 80, Friedman y digamos, siguiendo con Friedman Porter, empezaron a ver el desarrollo simplemente como un, por dicho, el desarrollo se medía por las rentabilidades privadas, ¿sí? Por el crecimiento económico, que es una medida de rentabilidad empresarial privada. Y en ese sentido es que Porter también empieza a hablar de cómo generar más rentabilidad a través de los clústeres, por ejemplo, ¿cierto? Y a través del diamante. Entonces, esa ideología tuerce la ideología, digamos, de generar valor compartido, donde la única rentabilidad importante no es la económica. Pero también existe la otra tendencia, y es una tendencia a la especulación. Es decir, esa tendencia neoliberal hace que se empiece a hacer la planificación de largo plazo, no tanto desde el Estado, como lo quería el Planea, sino desde las corporaciones privadas y muy desde la liberalización financiera. Liberalización financiera que, entre otras cosas, mencionaban a Smith para hacer la liberalización, pero que Smith nunca dijo que liberaran los bancos. Smith estaba en contra de la liberalización de los bancos precisamente porque pasa lo que está pasando hoy. Entonces son unas élites que primero generan un impulso en el desarrollo, pero luego se cierran a pensar solamente en utilidades y se cierran a unos modelos económicos y a unas empresas que ya no buscan la industria y el empleo como el desarrollo, sino la especulación y las utilidades, digamos, sin necesidad de generar mucha rentabilidad. Y eso también, esos dos elementos coinciden con un tercer elemento, y es que el desarrollo social que se dio por la universidad pública, por ese desarrollo industrial, por ese desarrollo social, etcétera, empieza a generar unas tensiones sociales de gente que también quiere salir adelante y que no ve oportunidades, y esas tensiones, digamos, se van a reventar por algún lado, y reventaron por el peor de los lados. Reventaron por el lado del narcotráfico y reventaron por el lado de la violencia. Y a mí me da mucha pena, pero ahorita que se habla de la Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera, nosotros nunca vamos a entender la verdad del conflicto y la verdad de la violencia si no entendemos el impacto que tuvo la violencia narcotraficante y guerrillera en las élites colombianas y en las élites antioqueñas. Nosotros tenemos que reconocer que esas familias no solamente estaban recibiendo la ideología neoliberal, no solamente estaban recibiendo una potente, digamos, presión para devolverse hacia el sector especulativo, sino que también estaban siendo amenazados, estaban siendo secuestrados, estaban siendo asesinados, muchos de ellos se tuvieron que ir del país. Ellos le cogieron miedo a la sociedad porque la sociedad se volvió esa lucha de clases, digamos, de las izquierdas, se volvió una lucha de clase también de las derechas y de las familias, digamos, que antes
digamos, eran esas familias que también permitieron el desarrollo. Entonces, nosotros no podemos entender la violencia si no entendemos también de que los victimarios también fueron víctimas, ¿cierto? Entonces, esas tres tendencias hacen que hoy, que mientras que el planeta estaba pensando en un desarrollo más social, más desde el Estado, donde el Estado coordina el desarrollo, etcétera, etcétera, el mundo en la realidad estaba en otro lado. El mundo en la realidad estaba en otro lado, es decir, los reales dueños y los que tomaban las decisiones estaban pensando en otra cosa, estaban pensando en el desarrollo desde las personas y desde el Estado. Y entonces claro, no se reunían. Y entonces, claro, no les importaba. Y entonces, claro, cogían insumos de ahí, pero para mirar qué negocio hacía, ¿cierto? Entonces, lo que hay que pensar hoy es, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo esa estructura institucional está hoy? ¿Qué está pasando hoy en Medellín y Antioquia para poder pensar un desarrollo más equitativo? Y resulta que hoy Porter se está devolviendo. Porter ya no habla del diamante. Porter ya habla del valor compartido. Porter ya se arrepintió. Porque se dio cuenta que ese desarrollo solamente basado en utilidades generaba populismos, generaba golpes de Estado, generaba violencias en los países. Ellos cayeron en cuenta que la economía es un sistema en donde todos no estamos bien, de donde yo no estoy bien hasta que todos estemos más o menos bien. Entonces, hoy estamos en unas ideologías diferentes, hoy estamos pensando en el valor compartido de Porter, en las empresas B, en las empresas de triple resultado. Hoy estamos volviendo al pasado y hoy estamos también, digamos, repensando de que el desarrollo sí puede ser un poquito más equitativo, ¿cierto? Pero ahí lo que hay que preguntarse es, los planes estratégicos hoy, por ejemplo, los planes de infraestructura, los grandes proyectos estratégicos son posibles bajo la visión de desarrollo actual que tienen algunas grupos empresariales, algunas familias que como siempre han influido en el Estado. Yo me atrevería a decir no. No, porque es que cuando usted hace una cosa, usted hace desarrollo cuando está enfocado en hacer el desarrollo, en hacer la obra bien. No cuando está enfocado en mirar a ver qué sobrecostos saca. No cuando está enfocado en mirar a ver qué platas extrae del Estado, ¿cierto? Entonces yo creo que nosotros necesitamos un nuevo acuerdo en donde si queremos hacer una planeación estratégica que realmente funcione, tenemos que hacer un nuevo acuerdo. Tenemos que hacer un nuevo acuerdo en donde realmente el desarrollo sea para todos desde, digamos, los diferentes estamentos de la sociedad. Porque yo creo que ese fue el principal determinante de que hoy no seamos la mejor esquina de América. La confluencia de esos tres factores. Doctor Carlos. Bueno, le doy la palabra al doctor Lucio para que nos explique digamos, cómo entiende él la mejor esquina. Ahora que tenemos nuevas tecnologías para la comunicación, de que un muchacho con un computador puede hacer negocios en todo el mundo. No necesita la localización, no necesita estar en la mejor esquina, mejor dicho. Gracias, Carlos, muy amable. Pido disculpas porque mi cámara no sé por qué entró en conflicto, pero yo sé que me están escuchando. Yo tengo solamente dos comentarios. El primero, y es una llamada de atención a muchísima gente, que dice que la visión Antioquia 2000, la visión Antioquia siglo XXI, no se cumplió. Por Dios, no se cumplió el hito
del 2020 en los indicadores propuestos, pero tenemos para hacer todavía 80 años, para ser pujantes, para ser educados, para hacer muchas cosas, y hay que seguir trabajando. Cuando uno dice la visión Antioquia siglo XXI, no solamente es que se acabó en el año 2020, fue un hito que se le puso para hacer una evaluación, y se la estamos haciendo y hay que hacerla. Lo primero que yo quería mencionar. Lo segundo es que una esquina es una figura geométrica que crea un ángulo. El ángulo, los grados del ángulo no importa, puede ser de 90, puede ser de 350 grados, ¿sí? Perdón, de 290 grados. Lo que importa es que ese ángulo sea geográficamente ubicado como antes se pretendió. Se pretendía hablar de la mejor esquina de América y se creía pues que podían haber tres esquinas. Había una esquina que daba contra el Polo Norte, había otra esquina que daba contra el Polo Sur, pero nosotros, como hemos sido tan ingeniosos, como Pedro Juan siempre nos recuerda, y como somos tan vivos, dijimos, no, pues nosotros somos la mejor esquina de América, pero nos estamos refiriendo a la mejor esquina de Sudamérica. Esa mejor esquina de Sudamérica, inclusive lo volvimos a incluir en nuestra visión 2032, en el Consejo de Competitividad, de ser uno de los mejores países de América, de Sudamérica, tiene unas características muy interesantes que desde el año pasado la ley nos permite en Colombia crear las regiones administrativas de planificación. Las regiones administrativas de planificación RAP, curiosamente, se hizo una muy bonita, muy interesante, que son todos los departamentos del Pacífico colombiano, que son Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, que es la única región administrativa que tiene, es una región administrativa de planificación que tiene orillas en los dos mares, playas en los dos mares. Antioquia tiene una región administrativa de planificación con Córdoba, y realmente es muy corta, hay una zona gigante, yo no sé por qué Antioquia no, bueno, creo que estaba ampliada la de Antioquia con Sucre, que le llaman una región noroccidental, pero yo creo que si en algún momento, cuando nos decían que las regiones administrativas de planificación van a generar los nuevos departamentos, Antioquia siempre ha sido un baluarte de Córdoba y Chocó, o sea, va a ser esa esquina. Es muy difícil hacer uno de sacerdote y decir que si hemos sido buenos o malos, que si es la mejor o no, pero yo lo que sí sé es que la esquina de América, cuando se pensó y se empezó a soñar esa visión Antioquia siglo XXI, desde el año 84 hasta que se generó en los años, en el año 97, yo creo que hoy es mejor. O sea, ser la mejor esquina de América, no creo que seamos la mejor esquina de América, pero yo sí creo y estoy convencido que hemos mejorado mucho. Obviamente no hemos salido de terror del narcotráfico, pero creo que hemos avanzado muchísimo en ese tema, que lo hemos sufrido en carne propia. Creo que en la parte educativa, en la parte de infraestructura, en muchísimas cosas hemos mejorado. En algunas cosas muy locales, como la industrialización del Valle de Aburrá, pues obviamente hemos desindustrializado, pero en otras zonas hemos crecido industrialmente. Por lo tanto, yo creo que sí hemos hecho unos pasos de mejoramiento. Es muy importante en el tema de prospectiva poder enfocarnos hacia qué es lo que queremos nosotros en el futuro. Y yo creo que lo dijimos, pues a nosotros nos pueden, me decía un amigo, Lucio, vio, ustedes que hablaban de 2050, bueno, el sello del futuro, yo, con la pandemia ya no se cumplió. Y es que tampoco podemos ser tan inmediatistas de decir que estamos en la construcción de un futuro mejor y decir que está muy malo y nos lapidemos. Tampoco de que seamos tan pasarela de que vea qué maravilla de región, pero creo que sí hemos construido algo mejorcito, pero que nos falta muchísimo. Muchas gracias. Yo quisiera que vuelva a hablar Pedro Juan o que Carlos nos dé esa claridad sobre las cifras que tan bien maneja.
Muchas gracias. Perdón un segundo, doctor Jorge Velázquez, qué rico que usted también está ahí como tan juicioso y tan atento. Doctor Carlito, yo diría que como el tiempo avanza, aprovechemos lo que nos falta para que le hagamos un corte a la Visión Antioquia 2013 y podamos empatar con lo que nos está mencionando Lucio. Sí, yo sí tengo un temita que me parece importante a propósito de la mención que se hizo de Lochin Kerry, que él vino aquí en el 49, creo que fue con una misión que solicitó el gobierno de entonces, Mariano Espina Pérez, y vino con otros economistas que hicieron buen trabajo aquí en Colombia, sobre todo en materia de desarrollo, en el fortalecimiento institucional del país. El diagnóstico que hizo Kerry sobre la economía colombiana fue muy sencillo. El problema de fondo de la economía colombiana es la baja productividad del campo. Oigo que estamos diciendo la baja productividad del campo. Y eso es lo que está limitando, digamos, el desarrollo económico de Colombia. Y entonces, yo creo que es bueno también tener en cuenta ese tema del campo, de la reforma agraria, de la productividad que tenemos que desarrollar en el campo, sobre todo cuando estamos pensando que a futuro una de nuestras grandes oportunidades está precisamente en los alimentos, en la producción de alimentos. Y eso como que no lo hemos tenido muy en cuenta, yo no veo muy claro las políticas para el desarrollo rural. Y las reformas agrarias, como la de Carlos Lleras y todas las que se han hecho, siempre piensan en que la reforma agraria es repartir tierras malas y dejar a los campesinos ahí colgados de la brocha, tratando de vender unos productos sin infraestructura, sin capacidad tecnológica, sin productividad, y siempre se nos llena el corazón, se nos ensancha el corazón cuando hablamos de los campesinos, pero el campesino para mí es una figura de pobreza. Yo veo sus caras y veo la pobreza, y yo creo que de eso no se trata. Entonces no sé quién me quiera, digamos, Carlos, expresar sus ideas sobre este tema de las reformas agrarias. En fin, Keipo. no, simplemente compartir dos elementos que seguramente ustedes los conocen hasta mejor que mi persona, pero que cuentan. La inspiración de la visión me parece que refleja un gran altruismo de los líderes antioqueños. Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria, Beatriz Londoño, el doctor Pedro Juan, bueno, y otros connotados pensadores de la región. Ese es el foco que se nos colocó para pensar, para buscar la parte de motivación, y con ese foco, al discutirlo, vimos que había necesidad de concretarnos en la estrategia, porque si no el foco por sí solo pues no podía lograr esa gran aspiración. Y el foco se llamó, el camino se trazó a través de lo que se llama el Plan Estratégico de Antioquia. Entonces, con el plan estratégico se hicieron varios estudios que están recogidos en varias revistas, en libros, y se conformó también una serie de grupos de pensamiento o tanques de pensamiento en las diferentes áreas del desarrollo de todo el departamento, porque tenía muy presentes sus regiones. Y estos tanques del pensamiento hay que entenderlos, están conformados por gente de cierta experiencia en cada campo, pero también es voluntario, no es de burócratas ganando plata, sino teníamos que pagar hasta el parqueo del carro, hasta el tinto. Sin embargo, cuando estábamos dando resultados y habíamos podido incidir en planes de desarrollo departamental y municipal de Medellín, llegó la gobernación del doctor Sergio Fajardo Valderrama. Y en el año 2012, él
nos dice que quiere una resignificación del Planea, y el equipo de pensadores de los tanques de pensamiento nos colocamos en esa actitud de hacer un documento en la medida de que pudiéramos revitalizar el Planea. Cuando nos manda a hacer los documentos, él toma autocráticamente la decisión y acaba el Planea. Dice que porque jurídicamente para él no había claridad jurídica si eso era válido o no válido, la ordenanza que se había expedido en la administración del doctor Alberto Willes Ortega. Tan es así que arbitrariamente cierra la oficina, despide a los funcionarios y no nos llama ni siquiera para decirnos gracias, sino que arbitrariamente acaba con un eje importante para pensar la dimensión integral del departamento, que eso era, y lo hacíamos de buena voluntad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la gente de los tanques de pensamiento dice, pero sigámosle aportando al departamento, pero de una forma voluntaria. Ya no tenemos ni oficina, no tenemos, el archivo también se perdió, la biblioteca se perdió, no sabemos a estas alturas a dónde le envió los funcionarios pues, de esta gobernación de Sergio Fajardo. Entonces, no nos dejamos desmotivar, hemos seguido tratando de pensar, pero ya no podemos hacerlo al ritmo que veníamos, ni se podía ya tener unos recursos para contratar expertos para estudiar asuntos particulares. Dejemos un poco, porque lo que estoy diciendo es verdad, y eso fue un frenazo, y fue impedirle a la gente que pensara en forma integral su desarrollo en todos los sectores. ¿Qué estaba pensando a esas alturas la dirigencia del Planea con sus grupos de pensamiento? Estaba pensando en un plan maestro. ¿Qué significa plan maestro? Que pudiéramos hacer una integración más del sector público y del sector privado para concatenar todos los proyectos y que pudiéramos volvernos una sola voz para buscar el financiamiento de desarrollo integral entre el sector privado y el sector oficial. Cuando estábamos en esas revisiones, elaboraciones, y ahí cuenta mucho una persona que ojalá esté enlazada, Juan Diego Uribe, que era una persona clave también en ese momento en el Planea. Se estaba con la Cámara de Comercio y con otras entidades, con la Secretaría de Competitividad, y cuando se estaba en eso, pues vino el revolcón o la terminación arbitraria. Yo simplemente aporto otro elemento para no cansar, y es que para mí Antioquia será una antes de las vías de la prosperidad y del puerto de Turbo, y otro será después de que se logre culminar esa gran obra. Porque lo que ha frenado para mí a Antioquia ha sido las vías que eran muy difíciles por la accidentalidad geográfica, por la estrechez, por las distancias. Son 700 kilómetros para sacar un producto hasta Barranquilla, Santa Marta, y si ahora va a quedar a 270 en Turbo, con una excelente carretera, mediada por acortar el tiempo con estas propuestas que se tienen, a mí me parece que, y el entronque también por el otro lado con Buenaventura, y lo que decía tal vez el doctor Juan Pablo, y mirando siempre a Tribugá en el Chocó, pienso yo que con esas vías, el pensar de Antioquia y el desarrollo será diferente, por el potencialidad que tendrá Urabá, por la fuerza que tendrán dichos puertos, y por las excelentes carreteras que se espera se logren culminar. De manera que a mí me parece que superado esa situación, ahí sí que se requiere cuál es el norte una vez más bien preciso y cuáles son las estrategias, porque están dadas las condiciones que más habían dificultado para el desarrollo de la economía, una de las dificultades del desarrollo de la economía antioqueña. Gracias, perdón. Yo quisiera mencionar 3 elementos ahí que me pareció muy importante lo que acabo de decir el compañero, y es, primero, me parece súper importante lo que acaba de decir de las vías. ¿Por qué? Porque con el túnel de Oriente que ya se hizo, el túnel de Occidente que ya se hizo, el túnel del Toyo y el puerto,
nosotros podemos estar, digamos, teniendo ese recorrido entre Oriente, Valle de Aburrá y Occidente, en un tema en donde de aeropuerto a puerto puede estar a 3 horas y media. Eso es un hito importante que debemos presionar para que no se pare, para que todo lo contrario, para que se avance en este gobierno, porque es estratégico y hace parte de todos esos planes estratégicos. El segundo elemento que quería mencionar era que vale la pena mirar el tema de la productividad, la globalización y el desarrollo rural. Yo difiero mucho en esos temas específicos de hacerle caso al Banco Mundial. El Banco Mundial tiene sus jefes y para el Banco Mundial es muy bueno que nosotros produzcamos materias primas muy baratas para que los monopolios de ellos nos los puedan comprar. Mientras más productivos seamos, más barato nos lo pueden comprar a nosotros. Esa productividad se la chupan ellos a través de disminución de precios. Y yo creo que no hay un país realmente que se haya desarrollado exportando materias primas. Eso no existe en el planeta Tierra. Pero eso es otra discusión. Pero me parece muy importante y quisiera escuchar al doctor Pedro Juan al respecto, porque yo sigo diciendo que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que le está enjalmando. Y para mí el tema de Fajardo no es, yo no lo, uno cuando ve los discursos de él y lo que habla y eso, yo no creo que él haya sido el estratega que haya sabido las implicaciones de acabar con el planea, así como tampoco creo que él haya sido el estratega de hacer, por ejemplo, desde la privatización de UNE, de empezar con esa privatización como piloto para la privatización más grande, por ejemplo. Yo no creo que él haya sido el estratega de eso. Yo creo que la discusión parte venga, hoy cómo debemos estar pensando entre todos y con esas personas que digamos que están detrás de los gobernantes, cómo pensamos en un plan estratégico que le cambie el rumbo a esto, pero donde haya una visión no solamente económica, no solamente para unos pocos, sino una visión, digamos, más inclusiva. Es decir, el problema institucional, el problema del papel de los blancos, como dice el doctor Pedro Juan. Me gustaría escuchar ese tema del doctor Pedro Juan, que tiene más experiencia. Y me disculpa que lo meta en camisa de 11 varas. No, eso está bien, doctor Juan, papá, eso estamos aquí. Ahora, yo diría que lo primero que hay que hacer es conocer la historia para no volver a desandar los pasos de pronto mal andados, porque es que este proceso ha sido bello, pero ha tenido dificultades y equivocaciones, como cualquier tipo de proceso humano. Ahora, recordará la doctora Amparo, la profesora Vanegas, mi muy querido Alejandro, que siquiera lo estoy volviendo a recuperar, que hemos hecho un montón de esfuerzos, pero yo diría que hay dos cositas que hay que tener muy en cuenta. Uno, tenemos que vincular a los jóvenes. Obviamente la gente como nosotros, hablo de mi persona, ya con cierta edad, tenemos experiencia, el tigre para ser tigre necesita muchas rayas y las rayas no vienen gratuitas y entonces uno puede aportar alguna cosa, pero es que estamos construyendo el futuro de los jóvenes, entonces que ellos metan la cucharada y nos indiquen también el camino, tenemos que motivarlos a eso. Y lo segundo, Juan, esto lo hemos hablado varias veces y el doctor Jorge Velázquez también en su momento lo ha tratado, pilas cuando hablamos del concepto de desarrollo. Se supone que una visión, un plan estratégico, un plan de desarrollo, un modelo, pues lo que pretende es mejorar cosas, condiciones, características, bienestares, yo no sé cómo lo querramos decir, pero hay que tener algo. Recuerden, por ejemplo, que en el 2005, aprovechando como disculpa que la idea cumplía 40 años, fundamos la Agencia de Desarrollo Regional para Antioquia. ¿Se acuerda, doctor Jorge? Fue padre, pero con un pensamiento más o menos claro. Dejemos que el IDEA se dedique a garantizar las condiciones mínimas
y que la Agencia de Desarrollo Regional potencie, porque es que no le podíamos entregar al IDEA las dos cosas. Pues todavía no hemos podido, después de su tiempo, superar las condiciones iniciales. Cuando yo me paro al frente de ustedes, como más viejo de todos, qué vergüenza con ustedes tener que reconocer, como acaba de reconocer la Secretaría de Salud, de Educación Departamental y Municipal de Medellín, que parte de los argumentos para tener que utilizar la educación virtual en esta época de pandemia es que tenemos escuelas que no tienen agua potable. Doctor Jorge, ¿cómo le parece la perla? Por Dios, y no estoy hablando de pujanza, y hablando de competitividad, y mandamos los niños a hacinarse en lugares sin agua potable. No, pues que nosotros tenemos muy trastocado el orden de valores, hombre, por Dios, y de resultados, y de eficacia y de eficiencia, ¿cierto? O somos unos sinvergüenzas, o no nos duele, o no dimensionamos, o que los pobres se jodan, ¿cierto? Y entonces eso es otra forma, es una forma de planear. Yo me acuerdo por allá ciertos autoritaristas para allá de los 40 que decían que ellos tenían la fórmula maravillosa para mejorar el PIB de sus regiones. A usted, doctor Juan Pablo, que no le gusta el PIB, ¿cierto? ¿Usted cómo lo mejora? Ejemplo muy bobo, ¿cierto? O duplique la riqueza, o merme la población, ¿cierto? Y verá que ese cociente de alguna manera refleja alguna cosa, ¿cierto? No es el tema. El tema es que necesitamos vincular a los nuevos, mostrarles el recorrido histórico sin pontificar, porque esto es simplemente un trasegar, donde ha habido postas, donde ha habido mojones, donde ha habido aciertos, donde ha habido equivocaciones, donde ha habido resultados, porque Lucio tiene razón, es que esto no es tierra arrasada. Es que en 1990 y punta era muy distinto a lo que teníamos hoy. No seamos desagradecidos tampoco, ni me faltaba, ni ser flagelantes tampoco. Fíjense el nivel de morbilidad, fíjense el incremento de salud, de atención en salud, de puestos de trabajo en algunas calificaciones, el tema educativo, yo no sé, algunas cosas que van bien. Atrasados hasta la conciencia, pues, en lo de infraestructura. Vamos a ver si por fin despegamos, doctor Keipo. Yo hasta que no camine por esas obras, no. Hombre, cuando yo estaba en la Cámara de Comercio siempre terminaba las conferencias con un cuadrito que era las vías que necesitaban Antioquia, ¿cierto? 2003, y estaban pintaditas. Del 2003 a hoy le han cambiado de nombre a los proyectos como 6 veces. Lo último son las vías de la prosperidad. Y eso sí ha habido como 15 cócteles de lanzamiento. Yo quiero de todas maneras pasar por 1 kilómetro de vía nueva, ¿cierto? No repavimentada ni ampliada, y no de vía nueva, doctor Jorge, no se ría, ¿cierto? Es que no es así. Entonces eso lo tenemos que garantizar y mejorar, ¿cierto? Ahora, doctor Keipo, ¿eso es desarrollo, desatrase o reconstrucción? Porque es que nosotros hablamos de doble calzadas y los países desarrollados están hablando de triple y cuádruple calzada, ¿cierto? Cuando no de vías expeditas en términos de electromagnetismo como función de inercia, ¿cierto? Y la cosa es muy compleja. Yo quisiera, por favor, les pediría el gran favor, démosle la palabra al doctor Carlos y cuénteme, pues, en qué quedó esa cosa, hombre, por Dios, hombre, antes de que no acabe el tiempo. Tiene 20 minutos, doctor, para contarnos. Los indicadores, Carlos, los indicadores. Y qué bueno sería también ahorita escuchar algo. Yo no voy a hablar ahora de cifras porque se nos vuelve esto terrible. Lo que yo quiero decir es que por aquí tengo un documento que fue resultado del trabajo de la comisión o del grupo de indicadores del proyecto Antioquia Siglo XXI. Este fue un proyecto, el proyecto Antioquia Siglo XXI fue un proyecto que lo lideró Juan David, no me acuerdo el apellido, y hizo un trabajo muy bueno y él tuvo en cuenta el tema de indicadores, pero los indicadores no le pusieron metas. Entonces no sabemos... un detallito al bobo. Sí, entonces no sabemos qué vamos a evaluar. No tenemos metas. Aquí tengo la batería, como dicen ahora. Eso fue una pequeña omisión, no decir en 2020 cuál era el indicador a donde teníamos que llegar, una pequeñísima omisión. Exactamente. Pues, eso parece como la frase que le escuché
al doctor Pedro Juan alguna vez, que decía, vamos viento en popa a la deriva. Viento en popa hacia la deriva. Me pareció muy gráfica y créanme que la utilizo mucho. Y a veces les digo que yo fui el que la inventé, ¿no? Pero me parece... Para eso es, Carlitos, para eso. Entonces, simplemente aquí tenemos unos indicadores que son los mismos que se manejan para hacer hacer las evaluaciones de acuerdo con las metodologías, los enfoques que proponen Naciones Unidas, que son con las que manejamos los temas, por ejemplo, de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema del desarrollo. Entre otras cosas, hay mucha discusión sobre ese tema, pues, del desarrollo. Yo creo que cada vez se vincula más con el tema de la libertad. Y bueno, pues eso sería como si hubiera mucho tiempo para que habláramos de ese tema. Pero obviamente eso conlleva, digamos, a cuáles son el tipo de indicadores que habría que utilizar si manejamos un concepto mucho más amplio de desarrollo. En el año 2020, antes que será la mejor esquina, entonces los indicadores se seleccionan de acuerdo con el atributo de la visión. Estoy hablando de atributos como justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Entonces, en cada uno de ellos se proponen unos indicadores. Por ejemplo, para algo más general, que es ser la mejor esquina, que se asimila para este caso como el concepto ya de la internacionalización, sobre todo por el lado de las exportaciones. El indicador es de exportación de productos primarios, exportación de productos manufacturados y la inversión extranjera. Se supone que con esos 4 indicadores, pues vamos a hacer buena cuenta de todo lo que ocurra con el sector externo y la internacionalización de la economía colombiana. En el medio ambiente, el indicador es el porcentaje de bosques, de la tierra pues, en bosques, la tasa de deforestación, las emisiones de CO2, el per cápita, dice acá, tal vez será de emisiones per cápita o alguna cosa de esas, ¿sí? pero no me dice mayor cosa. A ver, en esta materia, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, yo creo que lo fundamental es bosques, y aquí habría que sacar, digamos, el crecimiento neto, es decir, cuánto estamos reforestando y cuánto estamos deforestando. Y yo creo que ese es el indicador de la tasa de deforestación, que es lo que más importa en este caso. Yo creo que cada vez es más importante el tema del agua, y aquí no nos aparecen indicadores que tengan que ver con el uso del agua. ¿Qué tanto cómo estamos utilizando el agua? Bueno, y todas las otras variables alrededor de ese tema. Es muy importante también el medio ambiente, la cobertura en educación básica. Yo le preguntaría al profesor Capel por qué cuando estamos haciendo referencia al medio ambiente señalan como importante este indicador, tasas de matrícula secundaria. Profesor Capel, no fue. Sí, no, ahí está. Bueno. Es decir, una de las observaciones que se hacen en las discusiones son: los países avanzados lo son porque han logrado una educación para toda su población y en el mayor grado posible. Y esa es una aspiración nuestra, que ojalá al 20 llegáramos que toda la población antioqueña tuviese como mínimo el bachillerato, pero no quedó allí en las metas de los indicadores. Se supone que con esta cultura
de 5 años de primaria y los 6 de educación media, concluyendo con el bachillerato, le posibilita a la persona tener una dimensión de la amistad que hay que tener con la naturaleza y de evitar los errores que hemos cometido con la naturaleza. Se supondría que el asociar el nivel educativo con la pertinencia, con el criterio de pertinencia, de acuerdo a la subregión y a la región, íbamos a tener una verdadera relación de amistad y que lo logramos con gente educada. Con gente ignorante, muy difícil porque talan los árboles que pueden llevar 200, 300 años y no se pide ni permiso, sino va para el suelo y va para el fogón. Entonces, es educación, relación cultura, cultura, armonía, medio ambiente. Bueno, pero esa educación en general, pues no educación en lo que tiene que ver con la relación con la naturaleza. Se habló de la educación dual en el sentido de que la educación nuestra ha sido muy verbalista. Entonces se ha hablado siempre de que, sobre todo en la educación rural, no hemos sido capaces de formar la persona para un desarrollo con visión integral del campo, sino que lo hemos formado con un currículo para que abandone el campo y se venga a la ciudad. ¿Quién ha quedado en este momento en el campo? Pues la gente, los viejos. Y los viejos dicen, pues añoro que mi hijo quiso ser doctor y se fue para Medellín. Pero lo ideal sería que una educación de pertinencia logre formar a esa juventud con una educación dual, con teoría y práctica sobre lo concreto de la posibilidad de la visión productiva de esa subregión y que se quede en ese medio como ciudadano participando en el desarrollo social, cultural y agrícola del medio. No lo hemos logrado porque tenemos equivocados los currículos que forman es para el éxodo del campesino hacia la ciudad. Y tenemos una población ya bastante con marcada vejez que se ha quedado postrada en los campos. Ojalá reconvertamos esa situación. El criterio es la pertinencia de calidad y pertinencia y cobertura total y el máximo de escolaridad para todo hombre o mujer con igualdad de condiciones. O sea que lo que quiere decir esto es que hay una correlación bastante alta entre el nivel educativo y conciencia ambiental y mejor uso de los recursos naturales. Exactamente. Bueno, aquí hay una variable que yo no veo por ningún lado y que hay que agregarla, me parece a mí, y tiene que ver con el tema del consumo. Y sobre todo, qué consumimos y cómo lo consumimos. Porque gran parte del problema parece que está en el consumismo, ¿no? Entonces, simplemente quiero señalar con eso cuáles son las variables que tenemos acá y dejar como una inquietud, y es que esto hay que completarlo con otras variables de una manera pues más inteligente, ¿no? Sobre todo pensando en donde hay que hacer grandes esfuerzos, donde hay potencial importante de recursos, pero que hay que manejar de manera sostenible. Por ejemplo, el tema de la biodiversidad. En fin. Bueno, tenemos bueno, en el tema, en lo de la mejor esquina, está también el tema de económico, del crecimiento económico. Pues aquí no se dice mucho porque, digamos, la variable que se utiliza es el del PIB real. Obviamente que si vamos a hablar de crecimientos, pues tenemos que utilizar el PIB real y no el PIB nominal. Eso no tiene ningún problema. Pero en lo que yo quiero hacer énfasis es que en términos del desarrollo, el crecimiento al cual nos referimos es el PIB per cápita. Porque a ver, ¿por qué razones crece el PIB per cápita? Primero que todo, el PIB per cápita
puede crecer con base en la utilización, en la mayor utilización de factores productivos. Lo que llamamos un crecimiento que no permite mejorar la remuneración a factores productivos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Es que si crecemos solamente por la vía de la extracción de riqueza, que es lo que el doctor Pedro Juan está insistiendo tanto hace rato, tiene mucha razón, porque si el crecimiento está basado simplemente en la utilización de factores productivos, eso quiere decir que no estamos haciendo buen uso de los factores productivos. Es decir, no estamos aumentando la productividad. Entonces, el crecimiento del PIB per cápita crece de manera extensiva si incorporamos más factores productivos, por ejemplo, más tierras, más gente, etcétera. Pero si no aumenta, y la otra es por la productividad. Si se hace buen uso de esos factores productivos, entonces vamos a crecer más. Y si crecemos por la vía de la productividad, estamos aumentando los ingresos y la forma de remunerar mejor a los propietarios de esos factores, o sea, mejorar los ingresos. Entonces, el desarrollo hace referencia al crecimiento en el ingreso per cápita. ¿Qué puede decir uno de eso? Hay que hacer un buen análisis de cada una de estas cosas. Pero así, por encima, lo que podemos decir es que la economía colombiana, mirada en el largo plazo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, da un crecimiento promedio entre más o menos 1950 al 1990 y pico, del 5 o 5.1%. Eso da una idea de la capacidad que tenemos nosotros de crecer sin generar presiones inflacionarias. O sea, el pleno empleo para nosotros sería el correspondiente a un crecimiento de la economía del 5.1% a largo plazo. Es decir, el carrito no va para marchar a más ritmo. Si lo ponemos a más velocidad, se nos quema. O sea, nos genera, en este caso, mucha inflación. Ahora, ¿por qué nosotros no somos capaces de crecer históricamente mucho más allá del 5%? Precisamente porque, primero, tenemos una economía extractiva que eso no va a aumentar el PIB per cápita. Y segundo, manejamos una muy baja productividad debido a la poca incorporación de conocimiento, el bajo nivel del capital humano. Básicamente no invertimos mucho en ciencia y tecnología y no tenemos programas que apoyen y faciliten la productividad. O sea que si queremos mejorar en términos de desarrollo, tenemos que crecer más allá del 5% y crecer más con base en productividad. Y eso no es lo que está pasando en la economía colombiana. La economía colombiana crece más por utilización de factores que por aumento de productividad. Y es la baja productividad que tenemos en este momento la que explica por qué la capacidad productiva ya no es del 5%, sino del 3,5%. O sea que tenemos una economía que escasamente puede crecer al 3,5% sin que comience a patalear el carrito, sin que se recaliente la economía. Entonces ahí tenemos un problema muy grave porque los estudios indican que para mejorar las condiciones de vida de la población y sobre todo para mejorar la distribución del ingreso teníamos que crecer al 6 o un poquito más del 6%, pero no tenemos ni siquiera capacidad para crecer más allá del 3,5% sin generar inflación. Eso pasa también para la economía de Antioquia, o sea, pues de que acá tenemos que tener mucho cuidado al hacer esta lectura de los indicadores para poder pues, hacer un mejor uso de la información. Entonces aquí tenemos desde el 2002 hasta el 2016, tenemos información de todos estos indicadores.
Yo lo que sugiero, yo no sé si lo que sugiero es que haya un conversatorio para mirar los indicadores. Es decir, que se cojan los indicadores de justa, de pujante, de medio ambiente, de internacionalización, etcétera, y se haga una discusión para, digamos, interpretar mejor estos indicadores, que también habría que hacer un benchmarking. Hay que también ponerlos en consideración en relación con indicadores de otras regiones, de otros países, para poder tener una mejor idea de cada uno de ellos. No sé, esto se nos haría muy largo si nos metemos en cada uno de los indicadores. De todas maneras, nosotros podemos compartir el resumen a las personas que se inscribieron para que los tengan como de referencia, si te parece. Alejo, ¿qué ibas a decir? No, listo, no sé si querían ustedes ya los contertulios y el conferencista principal dar una conclusión final, ya se nos acabó el tiempo para ya terminar la videoconferencia. Como las últimas palabras de conclusión. Pues yo me atrevo simplemente a dar las gracias a Carlitos y a todos ustedes por su paciencia y su asistencia. Este es un tema inacabable, lo tenemos que recomponer, organizar, potenciar y tratar de aunar esfuerzos para que no a punta de coyunturas, sino de vectores direccionales que de todas maneras nos inviten a pensar en una mejor Antioquia justa, equitativa, solidaria, con buen bienestar, sea el albergue que todos queremos para nuestra ancianidad en el caso mío y para el desarrollo de los proyectos individuales de los jóvenes. Entonces, es una invitación. De pronto con Carlos podríamos tener, no sé, doctor Juan Pablo, una nueva sesión para que podamos ya entrar en algunos tipos de detalles, lo cual lo avisaríamos, pues, obviamente de manera oportuna. A ustedes muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Ahí hay un tema, y es que también mirar el tema institucional. Yo creo que es un tema importante que tocó Keipo, que yo también mencioné, que mencionó el doctor Pedro Juan, de un poco, porque es indudable que se le trató de cercenar la continuidad al Planea, y de alguna manera se logró, ¿cierto? Entonces hay que mirar, yo creo que ese tema vale la pena mirarlo más profundamente, y creo que también es una de las conclusiones importantes de este conversatorio para seguir a futuro. Muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera, a nuestro invitado de la Comisión de Expertos de Foro de Futuro, muy importantes como siempre todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, pues a los asistentes les dejamos una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y también conocer los temas que quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados como siempre a la siguiente charla, donde tendremos como invitado especial al doctor Albeiro Acevedo, el ex experto en economía del narcotráfico, y el tema que se va a tratar es historia, perspectivas e impacto institucional de la economía del narcotráfico en Antioquia. A la misma hora, el mismo día, el miércoles a las 5, y por ese mismo enlace, ¿cierto? Pueden guardar el enlace ahí en el navegador. Entonces, no siendo más, les deseamos un feliz resto de semana y muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego.